jornada, creo, de nuestro curso de formación ciudadana, democracia y nueva constitución. En esta ocasión nos acompaña la doctora Marcela Ríos Tovar, ¿cierto? Sí. Quien ella hoy día es residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, encargada residente para Chile de la Unidad de Gobernabilidad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Sí, gracias. Y Marcela tiene una vasta experiencia académica en lo público, ella es socióloga, magíster en Flaxo y doctora en ciencia política en Wisconsin. Además de ser una conocedora de los asuntos públicos, en temas de género y instituciones políticas en general, ha estado muy cercana, de hecho uno de los documentos que está acá, que vamos a repartir unos pocos, que trajo Marcela, que es un trabajo que hizo el PNUD, Mecanismo de Cambio Institucional en el Mundo, un poco la experiencia comparada de cambios constitucionales en el mundo. Ha estado liderando el PNUD y Marcela muy de cerca en ese proceso. Lo ha estado liderando básicamente en Chile. Por lo tanto, estamos muy agradecidos de la presencia de la doctora Ríos hoy día acá, y hoy día nos va a hablar de la experiencia comparada y también va a hacer alusión a algunos mecanismos de democracia directa que se pueden incorporar o que potencialmente se pueden incorporar en una nueva constitución. Así es que reiterando el agradecimiento a ustedes de estar hoy día sábado acá en esta jornada, les quiero anunciar además, antes de darle la palabra, que el próximo 18 vamos a finalizar, el próximo 25 de enero vamos a finalizar, tenemos ya confirmada la participación del profesor Gabriel Negreto de la Universidad Católica, y estamos tratando también de invitar al presidente de la Cámara de Diputados a que nos pueda también estar acompañando en ese cierre. Así es que, sin más, dejo con ustedes a la doctora Marcela Ríos. Gracias. Bueno, gracias a Egon en particular. Gracias a Egon y a la universidad. Es siempre un placer poder volver a Valdivia y a la Universidad Austral en particular. Cada vez que me invitan trato de venir, no solo porque esta es una ciudad tan agradable, tan bonita, digamos, y hace bien salir de Santiago lo más que uno pueda, pero también porque siempre me ha tocado el privilegio de que cada vez que me invitan acá a la universidad tener debates muy interesantes con los académicos, los profesores, los estudiantes de acá de la universidad, así que es un placer estar aquí hoy día. Le contaba a Egon que ayer además aproveché el viaje al sur, y ayer tuve el privilegio de pasar y estar todo el día en el 7º encuentro de la identidad lafkenche que se realizó en Puerto Saavedra. También hubo todo un día de debate constituyente, entonces también fue muy interesante poder escuchar los debates y las preguntas y las reflexiones que estaban haciendo. Habían representantes de 21 comunidades de lafkenches de todo el sur de Chile, así que fue muy interesante. Yo lo que les quería presentar es una síntesis, son dos cosas en general, una síntesis del trabajo que hemos venido haciendo en el PNUD hace varios años en materia de análisis de procesos constituyentes en el mundo. Nosotros en el 2013 más o menos, cuando empezó el debate a instalarse fuertemente antes de la campaña presidencial de la expresidenta Bachelet, veíamos que el debate constitucional estaba muy centrado en una discusión muy desde la experiencia chilena, y que había poco debate y poca comprensión de lo que ocurría en otras partes del mundo, y ese debate tan localista a veces costaba mirar el bosque y tendía a menudo nos tendíamos a perder en los árboles, ¿no? Entonces pensamos que era un aporte al debate público tratar de entender y mirar cómo los países que cambiaban sus constituciones, cómo lo hacían, y entonces nos abocamos a hacer un estudio de los procesos constituyentes en el mundo entre 1947 y el 2015. Publicamos este estudio que trajimos acá en el 2015, está disponible en nuestra página web, al pnud.cl, ustedes la pueden descargar en versión electrónica completa.
Y también tenía como objetivo, por lo tanto, mirar, no es un estudio ni es un análisis de los contenidos de las constituciones. Como decía Egon, yo soy socióloga de origen y tengo un doctorado en ciencia política. Y en el PNUD tenemos un mandato como un organismo de Naciones Unidas de apoyar y acompañar a los países en los procesos de desarrollo, entendido el desarrollo sostenible en un sentido amplio, ¿no? El desarrollo como aquella conexión entre la equidad, la igualdad socioeconómica, todos los temas, digamos, socioeconómicos son parte importante de lo que nosotros hacemos y acompañamos para avanzar a mayores niveles de igualdad, pero entendiendo que eso está íntimamente conectado con la economía, con el crecimiento y fundamentalmente con el medio ambiente. Para nosotros el desarrollo sostenible es el desarrollo que permite, digamos, dar sustentabilidad no solo a la vida de las personas, sino que también al planeta, y entendemos la democracia y las instituciones como un eje transversal. Entonces, la democracia y las instituciones son instrumentales en algún sentido porque permiten avanzar hacia más desarrollo, y tenemos mucha evidencia que muestra que mientras más sólidas las instituciones, el Estado y más inclusiva la democracia, está asociada a países que logran un desarrollo centrado en las personas, mayores niveles de igualdad, pero también porque la democracia es un objetivo en sí misma, ¿no? Entonces, hemos estado mirando los procesos políticos que permiten cambiar constituciones y tratar de entender qué condiciones las permiten, cuáles son los procesos exitosos y qué podemos aprender de esa experiencia en Chile. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver, pero en realidad independiente que puedan ver los numeritos, no sé si se puede apagar ahí un poquito para que se vea mejor. Lo primero que descubrimos o que quizás ya han conversado es que en Chile se había instalado esta idea de que los países exitosos, los países estables, los países serios, los que queríamos imitar o en algún sentido los países a los que nos gustaría acercarnos son aquellos países donde las constituciones no cambian nunca, tienen 300 años, está fuertemente instalado este imaginario de Estados Unidos como el modelo a seguir, ¿no? O sea, como una constitución de 300 años que está ahí desde los principios de los tiempos y que no se cambia nunca. Y cuando vemos la experiencia internacional, vemos que en realidad Estados Unidos es más bien una excepción y no la regla, digamos. Si miramos el proceso entre 1947 y el 99, se cambiaron 139 constituciones en todo el periodo, digamos, en 1947 y el 2019 encontramos que son 250 constituciones escritas en 193 países. Varios países, es cierto, cambian las constituciones más de una vez y el promedio de vida de una constitución es alrededor de los 20 años. Entonces, esta idea de que solo los países, que nunca nadie cambia las constituciones, no es algo que se condice en realidad con la realidad, ¿no? Hay mucha más diversidad y hay muchas diferencias en términos de las regiones del mundo, como veremos también de los países, etcétera. Egon, ¿te puedo pedir un favor? Estoy llegando a la edad, ¿me puedes prestar? Porque ya no veo nada ni de lejos ni de cerca, así que si no me pongo los lentes, esto no va a funcionar. Ya, si consigues puede ser mejor. Gracias. Porque si no, tampoco veo los numeritos. Entonces, la mayor cantidad de constituciones escritas son en África, y efectivamente no solo porque hay una mayor cantidad de países, pero también encontramos que sí es cierto que cambios demasiado a menudo de las constituciones son un indicador de inestabilidad política. Tampoco los países estables, que están funcionando bien, cambian las constituciones cada 5 años o cada 10 años. Entonces, ni 300 años es necesariamente el único modelo a seguir, ni cada 5 o 10 años, sino que los países como más estables tienden a tener constituciones que duran un poco más, 40, 50 años, son pedidos razonables, 100 años, pero no hay un solo camino en términos de lo que son los cambios constitucionales. Lo segundo, y esto era un tema que era muy importante en el debate público durante más de una década en Chile, es que
si bien había mucho acuerdo de que, bueno, ahora pareciera que no tanto, pero digamos que había amplios sectores de la sociedad que querían cambiar la Constitución y querían una nueva Constitución. Pero incluso quienes querían una nueva Constitución, pasó mucho tiempo sin que se pudieran poner de acuerdo, sin que tuviéramos un acuerdo sobre cómo cambiar la Constitución. Y ahí gran parte de lo que ha ocurrido en la última década y quizás la frustración del proceso constituyente que se realizó durante el gobierno de la presidenta Bachelet tiene que ver justamente con que no hubo manera que las élites se pusieran de acuerdo y mucho menos entre ellas y tampoco que reflejaran quizás las demandas de la ciudadanía respecto de cómo cambiar la Constitución. En eso también el debate público era a menudo como que se ponía como una caricatura que la única manera de cambiar la Constitución era siguiendo las normas que estaban establecidas en el texto constitucional. Y sin embargo, la experiencia muestra que muchos países no contemplan dentro de sus constituciones, gracias, ¿funciona esto? Sí. Que muchos de los países no contemplan en sus constituciones la forma de cambiarla. Todas las constituciones tienen mecanismos de reforma, ¿no? Como cambiar el artículo 1, el artículo 2, pero no todas las constituciones tienen un mecanismo de qué hacer cuando usted quiere redactar toda la Constitución de nuevo, y ese era el problema que teníamos en Chile. Y lo que observamos en términos de la experiencia internacional es que hay una enorme variedad de formas, mecanismos a través de los cuales los países han reemplazado sus constituciones, pero si los agrupamos, en realidad son tres grandes mecanismos que son a través del Parlamento, el Congreso, el legislativo regular, a través de asambleas constituyentes o convocando comisiones de expertos. La Constitución de 1980, como ustedes saben, fue redactada por una comisión de expertos, pero recientemente Egipto en el 2014, Yemen en 2015, Costa de Marfil en el 2016, Cuba también en 2016, son países que han cambiado sus constituciones a través de comisiones de expertos. La diferencia entre el legislativo y una asamblea constituyente, y esto es un tema que ha estado fuertemente en discusión y seguramente ustedes habrán discutido de esto en las sesiones anteriores y tendrán opinión sobre la materia, es que las asambleas constituyentes son órganos electos específicamente con la función de redactar una constitución como única función, no son un órgano permanente en la estructura del Estado y una vez que terminan de redactar la constitución se disuelve. El Parlamento es un órgano permanente de la estructura del Estado y tiene funciones, además de redactar una constitución, las funciones legislativas permanentes que tiene el Poder Legislativo, y una vez que termina de redactar la Constitución, el Legislativo, el Parlamento, el Congreso sigue funcionando. Pero muchos países han usado también, han escrito nuevas constituciones en sus poderes legislativos, en España en el 78, Paraguay en el 92, Sudáfrica en el 96, Bolivia en el 67, tuvieron congresos constituyentes. Y el concepto de congreso constituyente se refiere a un poder legislativo, un congreso que es electo específicamente con el mandato de redactar una constitución. Por lo tanto, no es en medio de una legislatura se redacta la constitución, sino que los ciudadanos van a votar sabiendo que están eligiendo representantes que tienen un mandato constituyente. Pero muchos otros países también. Y las asambleas constituyentes son el mecanismo que ha sido más usado en América Latina, eso es efectivo, de hecho Gabriel quizás es uno de los principales especialistas en temas constitucionales en la región, que lo van a poder ver la próxima semana, y algunos de sus escritos plantea que las asambleas constituyentes provienen de la tradición jurídica norteamericana, están como a la base en el constitucionalismo americano. De hecho, muchos de los estados de Estados Unidos contemplan dentro de sus constituciones preguntar al pueblo a través de plebiscitos cada 20 años si es que quieren redactar una nueva constitución, y se estipula que el mecanismo es una asamblea constituyente. Es un mecanismo que se ha usado ampliamente en la región y que crecientemente se está usando en otras regiones del mundo,
como una forma de cambiar. Más recientemente en Nepal, la última asamblea constituyente que tuvo lugar fue en Nepal en el 2015, Túnez en el 2014, Somalia en el 2012, Islandia en el 2010 y bueno, los otros casos de la región ustedes los conocen, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos es que hay diferencias importantes de acuerdo a los distintos periodos históricos de qué mecanismos se usan. En los últimos 9 años, entre el 2000 y el 2009, las comisiones de expertos se han usado mayoritariamente en las 11 o 20 constituciones, creo que son, entre el 2015 y el 2019 se cambiaron 11 constituciones. Y en este último periodo ha habido un resurgimiento del mecanismo de comisiones constituyentes y si vemos en el periodo más antiguo, entre el 47 y el 85 se usó más las asambleas constituyentes. Entonces hemos tenido distintas diferencias importantes de acuerdo al periodo histórico que tienen que ver fundamentalmente con los tipos de gobierno que están haciendo las constituciones. Una de las cosas que vemos que es bien relevante mostrar es que los regímenes no democráticos, ya sea que son dictaduras, monarquías, sultanatos, o sea, toda la amplia variedad de regímenes autoritarios que existen, tienden a utilizar comisiones de expertos. Como les decía, el ejemplo de Egipto, de Yemen, de Cuba. En la última década son ejemplos de países donde no existe una democracia plena. Y sin embargo, en los sistemas democráticos, que es lo que vemos acá, en realidad lo que se usa fundamentalmente es la Asamblea Constituyente o los congresos. Entonces, importa mucho la forma de cambiar la Constitución, está íntimamente vinculada al proceso político democrático, ¿no? En las democracias se están utilizando mecanismos representativos similares al... Expiro el antivirus, no lo vamos a cambiar ahora, me imagino. Chuta, ¿qué hice? Ayuda, ahí está. Otra de las cosas que nosotros pudimos evidenciar cuando uno mira todos los procesos constituyentes del mundo juntos y esta enorme variedad de mecanismos, es que los niveles de participación en un proceso constituyente de la ciudadanía no dependen solo del mecanismo. ¿Qué quiero decir con eso? Que si uno tiene un proceso constituyente que se hace a través del Congreso, eso no asegura que va a ser un proceso cerrado sin participación ciudadana, como tampoco el tener una asamblea constituyente asegura que va a ser un proceso participativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto las asambleas constituyentes como los congresos son órganos de democracia representativa. De hecho, hay una discusión en el país respecto de esto, pero no existe... Nosotros no encontramos ningún caso de asamblea constituyente que se haya realizado en el mundo que no haya sido un órgano representativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un órgano donde se hacen elecciones y donde los ciudadanos y ciudadanas eligen representantes y los representantes se sientan en la asamblea constituyente y redactan un texto constitucional. Todas las asambleas constituyentes que se han realizado en el mundo son de esa naturaleza, son órganos representativos. Y podemos tener órganos representativos, el Congreso o la Asamblea Constituyente, que son muy abiertos a la ciudadanía y tener muchas formas de participación ciudadana, o podemos tener órganos representativos extremadamente cerrados, sin participación ciudadana. Entonces, ¿qué tipo de participación encontramos que se han producido en los procesos constituyentes en el mundo? Primero, los ciudadanos podemos ser electores, ¿no? Podemos votar, elegir a nuestros representantes y en muchos procesos constituyentes se han realizado plebiscitos. Lo más común es que los plebiscitos ocurran al final del proceso para ratificar el texto constitucional. Eso está crecientemente siendo el estándar
y se espera, se promueve que la mayoría de las constituciones redactadas en democracias tengan plebiscitos al final del proceso para que tengan una ratificación amplia de la ciudadanía. Pero en algunos casos, son más bien minoritarios, también se hacen plebiscitos al principio. Colombia, por ejemplo, contó con un plebiscito al principio de 1991, donde se preguntaba si los ciudadanos y ciudadanas querían hacer una nueva constitución vía asamblea constituyente. Como veremos, el plebiscito que se ha diseñado para Chile es más bien anómalo o excepcional. No hay otro caso de proceso constituyente donde se haga un plebiscito de entrada, donde se pregunten 2 preguntas, donde se pregunte tanto por quiere cambiar la Constitución y cuál es el mecanismo. Eso, en general, los plebiscitos dan una sola opción, digamos, en el proceso constituyente y no hay otro proceso que nosotros hayamos encontrado que tenga un plebiscito de esta naturaleza. Pero entonces los ciudadanos podemos participar votando. Eso es como una base esencial, importante, pero quizás uno también puede ser como el desde, ¿no? Es como lo mínimo que esperamos es poder votar. Pero después también los ciudadanos podemos participar, como decía antes, aprobando el texto al final. Podemos participar siendo, por supuesto, constitucionales, ¿no? Integrando los órganos constituyentes. Y después hay todo un conjunto de mecanismos de participación que pueden acompañar el proceso constituyente y que vemos que en el mundo hay enorme diversidad. Por ejemplo, se pueden hacer consultas antes del proceso, como ocurrió acá, por ejemplo, el proceso constituyente que impulsó la presidenta Bachelet, donde se hacía un proceso participativo para recoger opiniones para después redactar un texto. También se ha producido ese tipo de mecanismos con asambleas constituyentes o congresos constituyentes. Tú puedes hacer consultas durante el proceso constituyente. En Islandia, la asamblea constituyente hacía consultas en línea sobre ciertos temas, cuando estaba redactando un artículo o respecto de alguna... se iban haciendo consultas en línea. Se pueden hacer audiencias para recibir la opinión de organizaciones, de gremios, sindicatos, o también de especialistas de la academia. La Asamblea Constituyente o el Congreso puede hacer consultas, digamos, a especialistas o a los ciudadanos y ciudadanas. Y también se puede hacer, esas audiencias pueden no necesariamente ser todas en un solo lugar. El caso de Bolivia, por ejemplo, es bien interesante en ese sentido, donde la Asamblea Constituyente boliviana sesionaba en distintas ciudades del país para hacer audiencias con toda la ciudadanía y no solo en un solo lugar. Entonces, tú puedes tener un órgano constituyente muy representativo, con un tipo de sistema electoral y con inclusión muy diversa de quienes pueden llegar al órgano constituyente, pero una vez que se conforma ese órgano puede ser totalmente cerrado y pasar 9 meses o todo el tiempo que tenga sesionando respecto a la Constitución sin hacer consultas, sin hacer debates hacia afuera, y después muchas, por ejemplo, asambleas constituyentes han podido ratificar el texto sin hacer un plebiscito. Entonces tú puedes tener todo un proceso muy cerrado, muy representativo, pero no necesariamente muy participativo. Entonces, la cantidad de participación es algo que no está asegurada exclusivamente por el tipo de mecanismo. O sea, en síntesis, digamos, el contar con una asamblea constituyente no define en sí mismo cuánta participación de la ciudadanía tú puedes tener en ese proceso. Respecto de las asambleas constituyentes propiamente tal, y bueno, acá hay un debate jurídico y político respecto de qué es una asamblea y qué no es una asamblea. Nosotros en este documento tenemos una descripción estándar, que es la que está en la literatura, que tenía que ver con lo que les planteaba antes, que este es un órgano representativo que tiene electo específicamente para la función de redactar una constitución, integrado por lo tanto por personas que son expresamente electas para eso, y